Y bueno, no sé si conocéis la UNAM, es una universidad bastante bonita, es Patrimonio de la Humanidad, creo, la rectoría, y este es nuestro centro de trabajo, que ahora ya ha pasado a ser instituto, y es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Yo trabajo ahora en un grupo que es el grupo de dispositivos biomédicos, y un poquito os voy a contar los trabajos más que estamos llevando a cabo. Bueno, lo primero que estamos haciendo en el grupo de trabajo es intentar desarrollar dispositivos basados un poquito basados en física de estado sólido para aplicaciones biomédicas. Entonces, uno de los trabajos ahora que más fuerte que más estamos apretando es intentar detectar mediante el aliento de enfermedades, a ver si se puede predecir o no se puede predecir determinadas disfunciones del cuerpo por unos desequilibrios de sustancias que hay en el aliento. Entonces podemos ver que, por ejemplo, la acetona es importante porque está relacionada con la diabetes, el amoníaco con enfermedades renales. A pesar de todo eso, cuando hablamos del aliento hablamos de cientos de sustancias, entonces es complicado, pero estamos desarrollando diferentes dispositivos para intentar hacer sistemas de bajo costo que puedan ayudar un poquito a comparar con enfermedades. La idea de esto también es que nosotros el grupo tiene una relación muy fuerte con el Hospital General de México, es un hospital público, pero que tiene no sé cuánta gente atenderá, pero es masificado. Entonces lo que tenemos es mucha disposición de muestras humanas. Entonces eso nos ayuda un poquito a tener interés por estos proyectos, ¿no? Además, otra cosa es que en México se hacen falta cosas económicas, recursos para atender a la población mexicana importantes, y entonces por ahí vamos también un poco tirando a los proyectos más importantes. Bueno, voy a hablar un poco de sensores de ondas acústicas superficiales porque fue mi tesis de doctorado que hice aquí ya no me acuerdo porque era el IFA al principio, luego fue el ISI, luego ahora es el ITECI, ¿no? Entonces, pues ahí creo que está todo, hasta en el ITECI no sé si llega a estar. Pero bueno, entonces estos dispositivos, empecé a trabajarlos aquí y luego por suerte pues me los llevé a México, y lo que pasa es que sigo trabajando en colaboración con el instituto. Entonces, bueno, estos dispositivos están basados en ondas acústicas superficiales, trabajan a temperatura ambiente, miden en tiempo real, con lo cual es una rápida detección y tienen muy alta sensibilidad. Entre todos esos dispositivos de ondas acústicas hay varios, pero nosotros nos centramos en uno que llamamos dispositivo LOB, porque está basado en ondas de LOB y se basa directamente que hay un sustrato piezoeléctrico en el que ponemos unos electrodos interdigitados. Un electrodo interdigitado nos ayuda a generar una señal que es acústica, que se propaga a través del piezoeléctrico y la recibe esa onda acústica a otro electrodo interdigitado que es el que lo lee. Y entonces, para que se genere una onda LOB, lo único que tenemos que tener es que esa onda que se propaga debe ser una onda horizontal transversal, y cuando encima depositamos una capa que tiene una velocidad de propagación más lenta que la velocidad del sustrato, entonces se confina la energía en esa capa y entonces se produce una onda LOB. La ventaja de estas ondas LOB es que son mucho más sensibles porque al confinarse en esa capa la energía, entonces la perturbación en esa capa hace que pueda afectar un montón a la velocidad de la onda, que nosotros luego vamos a detectar como una frecuencia. Si por ejemplo pensamos en sensores gravimétricos, ¿no?, de este tipo, pues lo que tendríamos es que tenemos una capa sensible, un dispositivo sólido y una capa sensible, que puede ser cualquier cosa que absorba una molécula, ¿no? Entonces, cuando está pasando aire, pues vemos la primera señal, es estable, y si no hay ninguna sustancia química, pues una frecuencia estable. Cuando pasa una sustancia química que se adhiere a esa capa sensible, entonces se produce un cambio en la frecuencia debido a la masa depositada, que se ve cómo baja la frecuencia en el tiempo, y si hay una purga, entonces se desorbe esas sustancias químicas y entonces vuelve a la frecuencia inicial, y eso es un poco el sistema de funcionamiento de estos dispositivos, ¿no? Aquí un poquito está justo cómo puede ser un sistema experimental para medir con estos dispositivos, pero bueno, lo que hacemos es pasar diferentes flujos de aire que se combinan de unos flujos que tienen una muestra y otros flujos que utilizamos como purga que son solo aire, ¿no? Y entonces combinando o intercalando esos dos procesos de exposición y purga, entonces podemos detectar podemos detectar las diferentes sustancias en el aire.
Todo eso, ahora lo que estamos trabajando en México es que, bueno, pues aquí trabajábamos, pero teníamos sistemas experimentales bastante complejos, donde había contadores de frecuencia, había sistemas de multímetros, había un montón de sistemas, pero bueno, las tesis, tengo un par de tesis de maestrías que están trabajando de máster que están trabajando en esto, que es todo ese sistema de alta frecuencia, lo hemos pasado a una tarjeta que es de 10 por 5 centímetros. Ahora tenemos la tarjeta que vemos arriba, a la izquierda, es una tarjeta donde van los propios sensores, y luego tenemos una tarjetita que es de electrónica que trabajamos con un PISOR. Un PISOR es simplemente un microprocesador, pero que además lleva parte de hardware añadido, tiene amplificadores, tiene filtros, tiene un montón de cosas. Entonces lo utilizamos para medir, y bueno, pues tenemos mezcladores, amplificadores y toda la parte de frecuencia, que es la gracia de esto. Entonces la idea es tener un sistema que más o menos mida 5 por 10, 20 por 10 centímetros. Además, como trabajamos en muchas aplicaciones, no solo en alientos, también trabajamos en contaminación, o por ejemplo quieres detectar unos marcadores determinados o luego quieres detectar otro. Entonces se nos ocurrió la idea de que lo mejor era tener un sistemita que fuera base, en el que está toda la electrónica metido, y esa tarjetita que vemos arriba, que es donde van los sensores, se pega con unos imanes, y entonces puedes cambiar de unos dispositivos a otros. Entonces puedes cambiar de sensores para diferentes aplicaciones muy rápido. Y entonces ese es un poquito un trabajo ahora que es desde lo que nos llevamos aquí, donde terminé la tesis, pues todo esto ya se está ejerciendo para hacer un sistemita. Aquí vemos, bueno, lo que vemos a la izquierda, ¿no? Pues es toda la parte de que decía del PISON, ¿no? Que tiene sus amplificadores, sus comparadores, toda la parte electrónica que podemos hacer para detectar señales, y luego ya bueno, pues tenemos todo el software, que la idea es que todo se pueda leer ya por un teléfono móvil, ¿no? Porque esa es la ventaja de ahora, es que te agarras un teléfono, recibes todas las señales, las subes a la nube, operas con las señales y luego ya obtienes un resultado, ¿no? Eso lo podemos hacer con reconocimiento de patrones. Entonces un poquito esta es la parte más dedicada a lo que es ingeniería electrónica dura, ¿no? Entonces luego la otra parte que hacemos es, pues lo que decía, es jugar un poquito con los sensores, porque pues lo que necesitamos un poquito desarrollar son sensores de muy alta sensibilidad, ¿no? Que estén en el rango de medición de sustancias en partes por millón o partes por millón. Ahora voy a presentar un trabajo que estamos haciendo en colaboración con la gente de República Checa. Llegó una chica a trabajar con nosotros, y entonces, bueno, ellos lo que tenían es que podían fabricar nanopartículas de polipirrol que absorben muy bien el amoníaco. Entonces, el amoníaco para estos sensores, cuando son gravimétricos, es muy difícil de detectar, porque el amoníaco pesa muy poco. Normalmente lo que hacemos es detectar volátiles orgánicos. Pero en este caso ellos decían que, bueno, pues que esas partículas podían detectar muy bien el amoníaco. Entonces, trabajamos con esto, desarrollamos las nanopartículas, y luego hay otra parte, y es que lo que decía al principio es que si nosotros ponemos una capa cuya velocidad de propagación es menor que la del sustrato, tenemos una onda log, pero no tenemos por qué limitar eso a una capa. Podemos hacer multicapas con el fin de que cada vez la velocidad sea menor, cada vez obtengamos una mayor sensibilidad, una mayor concentración de la energía en una capa determinada. Entonces, con ese propósito, lo que hicimos ahora ya estos son sustratos tricapa. Son sensores tricapa. Entonces está el sustrato piezoeléctrico, encima del sustrato piezoeléctrico, que es cuarzo básicamente, tenemos un óxido de silicio depositado que tiene menor velocidad, pero ahí se ha depositado una capa continua de nanopartículas, que es aún menor la velocidad, y ahí es donde se confina toda la energía, y empezamos a trabajar a ver si dos sustancias fundamentales que son en el aliento, que son el etileno y el amoníaco, los podíamos detectar. Entonces, bueno, la generación de estas nanopartículas es su parte, pero que también se hizo en México para desarrollo de sensores, y es que directamente se hace una disolución del monómero, que es el polipirrole, y se mezcla con PVA, que es, y luego con cationes de cloruro férrico, y entonces pues así generan las nanopartículas. Una vez generadas, lo que hacemos, como son ondas acústicas y lo que queremos es que no haya mucha atenuación, lo que necesitamos es que las capas sean continuas. Entonces, para eso utilizamos una técnica que es el centrifugado, y a 4000 revoluciones depositamos las nanopartículas, y entonces nos queda una capa continua de nanopartículas que cuando interaccionen con las sustancias químicas pues deben dar un cambio de señal.
Las nanopartículas en este caso tuvieron un diámetro como de 50 nanómetros, ahí podemos ver por el SEM, y luego además las decoramos con oro para ver la diferencia. Entonces son las nanopartículas y para intentar aumentar la sensibilidad las decoramos con oro. Y depositamos capas que tenían, el óxido de silicio, que es la primera capa, tiene en este trabajo tenía 2.5 micras, y de la capa de nanopartículas tenía prácticamente media micra. Y ese es el sistema. Aquí podemos ver en el analizador de redes la señal que se ve en negro, que es la que está más a la derecha. Esa señal es solo el sustrato con la capa de óxido de silicio. Cuando depositamos las nanopartículas vemos que hay un desplazamiento hacia frecuencias más bajas. Eso es bueno porque eso quiere decir que sí está interaccionando como una capa con el sensor, y luego además tienen menor atenuación, o sea, mayor atenuación. Eso es normal porque a medida que vas poniendo cosas se atenúa cada vez más y más, ¿no?, la señal. Pero ahí vemos que, bueno, pues, que de tres diferentes tipos de nanopartículas, que eran las nanopartículas de policiclore, las nanopartículas con oro y, bueno, con diferentes concentraciones de oro, pues tienen una señal bastante parecida. Eso lo que nos permite es que vamos a poder comparar entre los diferentes sensores funcionalizados con diferentes partículas, ¿no? Nanopartículas decorados con oro, con diferentes concentraciones. Entonces aquí está el resultado de este trabajo, y sorprendentemente pues, tenemos el etileno, que como decía está muy presente en diferentes enfermedades, ¿no? El etileno creo que es lo típico que madura la fruta, que dicen que no hace, que es las manzanas a las cosas, porque luego se te maduran antes. Pues en el aliento también es bastante importante, está relacionado con diferentes enfermedades, y lo que vemos es que la señal para 2 partes por millón genera un cambio de señal de 700 hercios. Nosotros más o menos el ruido de estos dispositivos, aunque aquí parece que hay un poquito más de ruido, pero eso es por la electrónica que estaban desarrollando, que no estaba del todo estable, había un ruido de fondo y tal, pero el ruido de un oscilador sabemos que más o menos está en 10 hercios. Entonces calculamos que el límite de detección debe estar en 30 hercios, ¿no? Metiendo una señal a ruido de 3. Y está a 700 ahora con 2 partes por millón. Eso quiere decir que fácilmente podremos detectar partes por millón de etileno, ¿sí?, con estos sensores. Y luego el amoníaco, que tenía menos sensibilidad, tenía 250 partes, hercios, que también podría detectar cerca de partes por millón. Y según íbamos funcionalizando con diferentes cantidades de oro y las nanopartículas, las íbamos decorando, entonces cambiaban sus sensibilidades. Lo que pasa es que no he puesto el resultado final porque todavía están haciendo los datos en República Checa y no quiero yo tampoco sacar conclusiones que todavía no estaban vistas por todo. Pero bueno, funcionó bastante bien y eran muy sensibles estos sistemas, sobre todo al amoníaco, que es muy difícil hacer sistemas sensibles al amoníaco que sean gravimétricos, porque estos realmente serán gravimétricos. Y otra cosa que implementamos es que, bueno, nosotros tenemos en México tenemos un laboratorio importante de espectroscopía. Entonces tenemos por infrarrojo, Raman, tenemos un drift, tenemos un montón de sistemas, y lo que estamos haciendo es que ahora lo que vemos en los sensores también lo queremos combinar con las diferentes espectroscopías para entender un poquito cuál es la interacción entre el sustrato y la muestra que queremos detectar. Aquí, por ejemplo, lo que hemos visto es, tenemos el aire, que es la señal en rojo, pero cuando ponemos 9 minutos de amoníaco, aquí se puede ver más o menos como a 800 o 850 centímetros, podemos ver que cuando ponemos amoníaco salen picos nuevos, ¿no? Cambia el espectro. Eso es importante porque ya vemos que el amoníaco, o sea, hay algún pico que debe ser del amoníaco, que es el pico, pero hay otros que no son del amoníaco, y la interacción del amoníaco con el sustrato. Pero luego cuando volvemos a pasar aire, lo que vemos es que ese pico, por ejemplo, el que está en 850 o así, debe desaparece, pero hay picos hay algunos picos que se quedan remanentes. Por ejemplo, si vamos a 1600 o por ahí, vemos que la señal ha cambiado y ya no vuelve a su forma original.
Entonces eso ya nos está dando idea de que tenemos dos tipos de interacción, ¿no? Una interacción que es una fisisorción y una quimisorción. Entonces hay sistema, en el sistema hay enlaces que cuando se pasa aire se vuelven a desorber el amoníaco, pero hay amoníaco que ya no se desorbe y queda ahí metido, ¿no? Entonces tenemos esas dos partes en los sensores. Eso también un poquito porque al principio, cuando empezamos a hacer las primeras pruebas con los sensores, tenían muchísima sensibilidad, pero con el tiempo iban perdiendo un poquito de sensibilidad. Entonces no entendíamos muy bien por qué hasta que hicimos esto, ¿no? Y es que pues hay una determinada contaminación, sobre todo al principio, pero bueno, esas muestras ya eran bastante repetitivas, o sea, esas señales, las que mostré antes. Pero pues aquí ya se ve claro que cuando pones, o sea, que sí hay una contaminación del sensor. Y entonces pues eso lo estamos añadiendo para que, bueno, somos un grupo amplio y entonces hay bastantes expertos en espectroscopía que se dedican a hacer estos estudios. Aquí con el instituto hemos hecho ahora un trabajo reciente que también quiero explicar, que es, como decía, casi siempre estos sistemas se han utilizado para hacer detección gravimétrica. Pero en la literatura iba saliendo algunos trabajos que veían que con diferentes sustancias como el amoníaco se cambiaban propiedades elásticas. Eso lo vemos porque cuando estamos haciendo una detección, pues la frecuencia que debe disminuir aumenta, ¿no? Entonces cuando aumenta, pues ya no puede ser una detección másica, porque pues, la masa tiene que disminuir. Entonces o era eléctrica, la componente que hacía variar, o era elástica. Como tenemos ese iodo encima del cuarzo, suponemos que tenemos una capa aislante, entonces nos quitamos la componente eléctrica y ya solo nos queda que sean elásticas. Entonces empezamos a trabajar y me vine de estancia en el 2015 o así, yo creo. Y empezamos a trabajar con estos sistemas de multicapa para detección por propiedades elásticas. Y entonces, bueno, esa ecuación que vemos arriba es la ecuación de dispersión de las ondas LO. Y ahora lo que con un estudiante de doctorado en México, lo que empezamos a hacer son las simulaciones de cómo podrían cambiar las propiedades elásticas en estos sistemas, ¿no? Las propiedades elásticas ahora lo que pasa es que normalmente ahora ya para que haya cambio de propiedades elásticas lo que pensamos que lo mejor es que no fuera una capa continua, sino que fuera una capa nanoestructurada. Entonces al interaccionar esas nanoestructuras con los compuestos químicos iban a cambiar sus propiedades elásticas y eso nos iba a dar una determinada sensibilidad. Entonces lo que hicimos fue, bueno, el estudiante de doctorado empezó a hacer todas las simulaciones de dónde podíamos encontrar esas propiedades elásticas más importantes. Entonces, bueno, aquí medimos, hicimos un montón de mediciones aquí en el instituto, donde tuvimos todos los datos de diferentes sensores con diferentes espesores de ese iodo, de diferentes nanopartículas, en este caso eran nanopartículas de hito, más o menos de 100 nanómetros. Entonces hacíamos igual una capa continua y luego medimos y vimos que sí había un cambio de propiedades elásticas. Aquí la teoría nos decía que más o menos para una capa de espesor de 290 nanómetros de nanopartículas de hito, la máxima sensibilidad estaría por 4 micras, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la respuesta que tenemos, a la derecha vemos la respuesta de los sensores y vemos que dependiendo de la capa intermedia que ponemos de sello 2, nos va a cambiar muchísimo la sensibilidad. Eso ya es lo que se vio en la transparencia anterior, es lo que veía en los análisis, las simulaciones, ¿no? Que dependiendo de la capa de sello 2, que es el eje X, pues va a cambiar mucho la sensibilidad, ¿no? Entonces eso luego lo pasamos y resultó pues, que era exactamente como decía la teoría. Entonces los espesores de óxido de silicio fueron de 1.6, 2.5, 3.1, 3.8, que tampoco son diferencias tan exageradas. Entonces lo que se quiere decir es que para un espesor óptimo del SiO2 podemos encontrar sensores que son muy sensibles a propiedades elásticas. Y aquí podemos ver un poquito, como decía, cómo queda una capa de nanopartículas estructurada que queda más o menos continua cuando se necesita por spin coating, y además podemos controlar muy bien su espesor, que es algo que es importante y es reproducible, porque si nuestros trabajos no los podríamos llevar a cabo. Y entonces estamos detectando ya muy bajas concentraciones, ¿no? Además lo hicimos con hito, porque el hito parece que cuando
los depositábamos de cualquier otra forma, prácticamente como nanohilos, se hicieron unas cuantas pruebas, no tenía sensibilidad suficiente, no detectaba nada. Entonces, cuando lo pusimos así, sí detectaba. Entonces, quiere decir que las propiedades elásticas pueden ser mucho más importantes en un determinado rango que las propiedades másicas. Entonces, y bueno, yo creo que somos de los primeros que estamos trabajando en esto en el mundo, porque no hay mucha literatura sobre esto y no sé si hay alguna cosa de sensores más con propiedades elásticas, pero ya con nanopartículas y así se han visto propiedades, como decía, en 3 o 4 artículos, pero nadie se ha puesto a investigar por qué aparecían esas propiedades elásticas, ¿no? O dónde estaba la máxima sensibilidad. Luego otra parte interesante que hacemos en México es que yo me fui a trabajar con el doctor Oreico Locoser, que él trabaja en ondas magnetoestáticas. Las ondas magnetoestáticas simplemente lo que tenemos es un material ferromagnético que mediante un campo magnético alineamos los espines, esos espines quedan completamente alineados y cuando les generamos una perturbación, que puede ser un campo eléctrico, ya se propagan como una onda. Entonces hacemos una línea de retardo con esos sistemas de ondas magnetoestáticas, que normalmente los conocemos como ondas de spin. En este caso nosotros trabajamos con ondas magnetoestáticas superficiales y lo que vemos es que nuestro campo lo aplicamos de forma paralela a la superficie y perpendicular a la propagación, ¿no? La propagación de las ondas spin. Y básicamente el dispositivo es así, son 2 antenas que generamos un campo eléctrico por la antena porque pasa una señal RF y esa señal, esa perturbación que hacemos en los espines se propaga como una onda. Entonces, bueno, la ventaja de estos dispositivos es que tienen muy bajas pérdidas y se pueden propagar a lo largo de distancias grandes y que además mediante el campo magnético podemos trabajar en un rango de frecuencias altas, podemos trabajar desde 0.2 gigas hasta 20 gigas y solo cambiando el campo magnético. Esto empecé a trabajar cuando llegué a México y bueno, ya había trabajado, los otros dispositivos que os contaba trabajamos igual que estos. Normalmente lo que hacemos son osciladores. Entonces la línea de retardo es la base del oscilador, que con un amplificador y un acoplador podemos ver la señal y ahí oscila. Lo único que cumple es que a lo largo del anillo el cambio de fase tiene que ser 2πn y que en todo el loop la ganancia es 1. Y el ruido aquí está en 100 hercios y es un poquito lo que tratamos de mejorar. Esto era al principio, cuando llegué a México, pues me metí con esto y yo no entendía nada. Y entonces pues lo que hice, pues ya dije, como monto un laboratorio y me pongo a jugar. Fijaros el cablerío que tenía ahí para un dispositivo así, estábamos jugando y pues yo que estábamos probando incluso con alientos, a ver si cambiaba algo, tal. Y allí al final, donde estoy, al final de la mesa hay un imán que debe ser como a 2 metros. Y lo que se me daba cuenta es que era una locura lo que pasaba con el campo magnético con estos dispositivos, porque es muy sensible al campo magnético. Estamos hablando de que puede estar la sensibilidad por debajo de nanoteslas. Entonces, claro, cuando estábamos jugando con un imán desde aquí y el experimento estaba allí, pues se veía que cambiaba un montón la señal. Y ahí se me encendió la luz y dije, bueno, pues si trabajo en sensores para detección de agentes químicos, pues si pongo nanopartículas magnéticas, cualquier cosa que le haga las nanopartículas magnéticas, un compuesto químico va a afectar a la propagación de ondas de spin. Entonces lo primero que hicimos fue empezar a jugar a depositar capas encima. Lo que vemos en la gráfica en las 2 gráficas, ¿no? Una es la atenuación y otra es la fase. Lo que vemos es que cuando ponemos una capa encima, en este caso tenemos el jig, que es el sustrato ferromagnético, que es el que colocamos los spin con el campo magnético externo, y luego le poníamos ferrita de cobre, y al ponerle ferrita de cobre podéis ver que pasa desde la línea roja, negra, que la negra y la verde están encimadas, pero la roja se desvía un montón. Eso quiere decir que las capas de nanopartículas afectaban un montón tanto en frecuencia como en atenuación, a la propagación de ondas de spin. Sin embargo, cuando ponía algo que no tenía propiedades magnéticas, pero podía tener un épsilon grande, ¿no? Entonces, pero no afectaba nada. Entonces estaba claro que las propiedades magnéticas eran súper importantes en esa propagación. Entonces coloqué capas de nanopartículas, ahora va a aparecer,
de nanopartículas de ferrita de cobre y afectaban un montón a la propagación de ondas acústicas. Entonces, bueno, el depósito igual, porque dije, pues ya se deposita muy bien por spin coating, entonces me puse y deposité varias capas de diferentes ferritas. Este es el ejemplo de la ferrita de cobre, y entonces quedaba en una capa continua de ferrita de cobre, pero bastante porosa, porque nos interesaba que fuese bastante porosa para que pudieran penetrar los gases en este caso. Y entonces el cambio de frecuencia que iba a sufrir ahora al pasar un gas iba a ser simplemente el cambio de campo magnético que iba a sufrir la capa de nanopartículas al interaccionar con esos gases. Entonces, bueno, pues aquí está la ecuación más o menos de cómo debe cambiar, pero lo único importante es el último término que nos dice que va a cambiar según, porque SL es el sensitive layer. Entonces eso es lo que va a cambiar el campo magnético y eso nos va a dar un cambio en frecuencia. ¿Sí? Porque como decía antes, dependiendo del campo magnético oscila una frecuencia o otra. Bueno, esto así lo probamos, hicimos con diferentes compuestos químicos, en este caso dimetilformamida, isopropanol, tolueno y sileno. Y primero hicimos con el caso de nanopartículas de ferrita de cobre y vimos efectivamente que era muy sensible a cualquier contaminante porque debía estar cambiando las propiedades magnéticas de la capa sensible, que en este caso eran esas nanopartículas, y eso hacía que se cambiase la frecuencia de forma muy abrupta. Entonces era muy sensible. Ahí estamos midiendo como 50 ppm. Yo creo que podríamos llegar ahí hasta cerca de 1 o 2 ppm. Y bueno, y este trabajo además no lo he puesto, pero fue publicado en Nanoscale. Entonces, y luego además era reproducible. Una cosa buena es que cuando trabajas en sensores, sobre todo cuando trabajamos con sensores SAO, nos dimos cuenta que los polímeros normalmente se degradan más rápido que los óxidos en este caso, o componentes como el litio y tal, que normalmente tienen un tiempo de vida más grande, ¿no? Y entonces además aquí esto también fue publicado en Sensor Actuator B. Lo que vemos son diferentes nanopartículas que cuando le pasamos el mismo compuesto químico, además dependiendo de la capa de nanopartículas, puede incluso o aumentar o disminuir el campo magnético de la capa, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que lo podríamos utilizar incluso para discriminar y clasificar diferentes sustancias. Entonces eso fue uno de los trabajos. Y ahora esto es lo que queremos utilizar para detectar otra vez enfermedades en el aliento. Lo que pasa es que, como he dicho, en el aliento el cambio de sustancias químicas es bajo y necesitas una sensibilidad súper alta. Entonces, la idea que tenemos ahora es que, como siempre trabajamos, yo creo que en casi todos los sensores que hago, tú tienes un campo evanescente. Si confinas esa energía en algún lado, va a ser mucho más sensible. Entonces, hay algún artículo que se hizo en mi grupo de que se puede, bueno, en el grupo que yo, en mi grupo, que mediante temperatura puedes llegar a confinar. Ahora podemos hablar de que el campo evanescente puede estar en milímetros, casi 1 centímetro. Entonces, con calor se puede confinar hasta micras. Entonces, la idea es que si nosotros conseguimos confinar eso justo a la capa de nanopartículas, podemos hacer dispositivos muchísimo más sensibles. Y ahora es un trabajo que se está haciendo en un doctorado y es intentar desarrollar esos sensores que sean muchísimo más sensibles. Otro sistema que estamos trabajando también estamos trabajando con anillos resonadores de alta frecuencia. Un poco la idea surge de que, bueno, también estábamos buscando sistemas baratos para poder detectar cosas. Ahora, esto puede ir un poquito más dirigido hacia vivo, hacia detectar. Tenemos un proyecto que es detección de biomoléculas con sustratos grafénicos, pero queríamos hacer un dispositivo muy barato para detectar cualquier cosa. Entonces, los anillos resonadores es algo muy fácil, no sé si conocéis, pero es simplemente una línea de cobre que es un círculo y más o menos funciona como un interferómetro. Entonces, pues lo que vas a tener directamente es vas a tener ahí un gap en el que la reflexión o transmisión, dependiendo de cómo hagas el sistema, pues no hay transmisión, o ahí te está toda la transmisión, y en ese pico es donde es lo que nos vamos a cambiar, ¿no? Entonces, pero
Claro, el problema que tenemos de trabajar con cobre es que el cobre y las sustancias químicas, bioquímicas o las sales en el que normalmente tenemos que poner estas sustancias, pensábamos que iba a ser un desastre porque todo ataca el cobre, pero sin embargo utilizar el cobre es casi lo ideal para combinarlo con grafeno, porque de hecho el grafeno por chemical vapor deposition lo puedes depositar sobre el cobre. Entonces la idea es generar anillos que sean combinados de cobre y grafeno, y el grafeno sea la capa sensible funcionalizada que pueda, bueno, óxido grafeno reducido va a ser en este caso, para que puedan detectar biomoléculas. Y entonces, bueno, lo bueno también es, o sea, el sistema de ACB es un circuito impreso, al final un anillo resonador, y de su diámetro y todo va a cambiar la frecuencia en la que trabaje, normalmente a gigahercios, pero es algo muy sencillo, porque es hacer un anillo en un circuito, como un circuito impreso. Y lo único que tiene entre una línea de transmisión y el anillo, un pequeño lab, que es como una capacitancia, que es lo que hace que funcione, que tenga esa resonancia ahí, ¿no? Y en base a esa resonancia, cualquier cosa que se ponga encima del grafeno, del anillo, va a hacer variar la frecuencia, ¿no? Entonces lo que estamos trabajando ahora son las simulaciones de cómo podemos, otra vez, ¿no?, confinar en un determinado lugar la máxima energía, máximo campo en este caso, para poder detectar, para tener mucha sensibilidad, ¿no?, y poder detectar cualquier biomolécula que se ponga encima. Entonces, de hecho hay antecedentes, se ha hecho anillos resonadores, pero en este caso fue para la detección de glucosa. Pero nosotros creemos que mediante simulaciones podemos llegar a hacer dispositivos mucho más sensibles, y es un poquito lo que estamos trabajando. Y sobre todo que el grafeno nos va a permitir funcionalizar mucho más fácil, ¿no? Este es otro ejemplo, que es un anillo, también estos son algunos ejemplos de literatura. Este es un anillo que se ha utilizado para evaluar el envejecimiento de carne, ¿no? Es como que se puede poner, o sea, en los mismos paquetes se puede poner y según va pasando el tiempo vas a ver que hay una pérdida de señal. Yo supongo que es por la pérdida de humedad de la carne, ¿no?, según pasa el tiempo, que eso lo puede detectar súper bien, porque la constante dieléctrica del agua es seguramente lo que más influye en este anillo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos hecho un montón de simulaciones, más o menos estamos trabajando en el rango ese, ¿no?, de 2 hercios, pero bueno, podemos trabajar hasta muchos, hasta 10 gigahercios, perdón, eso son hercios, pero son gigahercios, en realidad no son hercios. Podemos trabajar hasta 10 gigahercios más o menos, es lo que trabaja la literatura en este anillo, 12 gigahercios. Y la cuestión es saber cómo hacer anillos o modificar esos anillos para que tengan mucha más sensibilidad. Y entonces pues, podemos hacer diferentes ranuras que funcionan como capacitores, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, estamos haciendo un montón de simulaciones y bueno, ahí lo que hacemos es luego poner donde queremos diferentes elementos que tienen una determinada constante dieléctrica y ver cómo cambia su sensibilidad. Y un poquito es fabricarlos, porque la otra idea es que el anillo puede ser algo muy barato, es como fabricar circuitos de 1 centímetro por 1 centímetro, y eso es completamente lo más barato que hay, incluso se puede hacer en plataforma flexible. Lo otro es que hacer la instrumentación de alta frecuencia es donde viene el gasto, pero realmente nosotros lo estamos desarrollando sistemas de alta frecuencia de muy bajo costo. Puedo hablar de que ese sistema de alta frecuencia para leer anillos no supera los $100. Entonces, lo único que nosotros desarrollamos toda la instrumentación, ¿no?, con medidores diferenciales y cosas así, para poder tener toda la instrumentación para poder leer esos anillos. Entonces es parte también de nuestro trabajo, es tanto el diseño del sensor como la instrumentación, para que ya pueda salir un poquito más adelante, ¿no?, o esté un paso más adelante de tener una funcionalidad real. Y bueno, y un poquito voy a hablar del grupo, porque bueno, ese es el grupo. Ahora mismo soy el coordinador del grupo y ahí estamos parte, no todos, pero casi todos los que estamos en el grupo. Somos bastantes. Eso es simplemente porque damos muchas clases. Entonces, cuando das muchas clases, pues tienes muchos alumnos, yo creo. Si no das clases, pues nadie sabe que estás ahí, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces, pues bueno, el objetivo del grupo es eso, es realizar investigación y desarrollo en dispositivos de optoelectrónica y estado sólido para el análisis de fenómenos físicos con aplicación en el estudio y detección de enfermedades con incidencia en la población mexicana.
Como les decía, una parte importante de nuestro trabajo es la instrumentación científica. De hecho, nosotros damos clase en el máster de instrumentación, luego en sensores físicos, químicos y biológicos, que ahora lo que hemos pasado un poquito es, tenemos el máster en sensores, y luego pasar la instrumentación para detección de enfermedades y estudio de respuesta eléctrica y óptica en tejidos biológicos. Entonces, esta última parte, bueno, un poquito, pues tenemos proyectos, como veis, que son sistema óptico para caracterización de propiedades térmicas en tejido hepático con alteraciones por enfermedades cronodegenerativas. Somos dos investigadores, este es el que tiene mi compañera. Yo tengo el de matrices de sensores basados en capas sensibles nanoestructuradas con aplicación en la detección temprana de enfermedades. Y luego hay un proyecto que es con el Hospital General de México, que es evaluación de grado de fibrosis hepática por medio de técnicas ortotérmicas implementadas en fibra óptica. Y ahora ya tenemos otros dos nuevos proyectos aprobados, que son sistema confocal en fibra óptica para estudio morfométrico de tejido hepático y sistemas analíticos inteligentes y miniaturizados para estudio de alientos en la detección temprana de enfermedades. Un poquito, bueno, pues esto es un poquito la estadística que hemos hecho, ¿no? Del 2007 hice un poquito de estadística también para presentar un poquito lo que hacemos en México, que son 7 artículos publicados entre los dos investigadores que somos. Tenemos muchos estudiantes, como decía, tenemos 3 estudiantes de doctorado, 2 de máster, tenemos 5 estudiantes de licenciatura y hemos tenido dos de estancia. Una que era la chica que llegó de República Checa y otra que es Natalie, que llega del mismo México, de la UAM de Iztapalapa. Y como os decía, es que nosotros tenemos bastante clases, estamos en laboratorio de instrumentación, dispositivos ópticos, microfabricación y biofuncionalización, que es mi clase, instrumentación científica, también doy yo ahora, teoría de la medición, que también la doy yo, y espectroscopía Raman en biomedicina. Entonces, estamos involucrados en la parte de docencia, estamos bastante involucrados. Y este es un proyecto también que está en el grupo, que pues lo dejo para el final porque este es más del grupo, y estamos trabajando en sensores por espectroscopía de impedancia eléctrica. Bueno, pues esto es para detección de tejido. Como os explicaba antes, nuestra colaboración con el Hospital General de México es importante. Entonces, pues cualquier dispositivo que a ellos les pudiese servir para generar incluso conocimiento sobre las enfermedades es muy útil, ¿no? Si ya es para diagnosticar, pues es maravilloso. Entonces, un poquito es espectroscopía de impedancia, y lo que ha hecho un estudiante, que es estudiante de doctorado de mi compañera, es que ha desarrollado un sistema prácticamente portátil de espectroscopía de impedancia. Es un sistemita muy pequeño. Además, trabajamos con multiseñales para hacer mediciones muy rápidas, y lo estamos probando con diferentes tejidos. Este trabajo está bajo revisión. Entonces, bueno, normalmente los diagramas estos de Bode es como se ven, ¿no? Que de amplitud y fase, y hacemos espectroscopía de impedancia y obtenemos las señales. Esto lo que hicimos, bueno, en el Hospital de General, fabricar, cuando tenían diferentes ratones, pues bueno, cada piecita se midió con el sistema de impedancia, pero claro, diferenciar así las cosas no es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que se pasó a hacer es un método de DRT, que a ver si me acuerdo qué es. Bueno, es pasar, no me acuerdo exactamente qué significa, pero lo que es que pasa directamente a espacio temporal, ¿no? De frecuencia pasas otra vez a espacio temporal. Y lo que vemos es que directamente lo que podemos obtener son picos, diferentes picos en cada órgano, ¿no? Lo importante de esto es, pues sí, los órganos se están diferenciando súper bien, pero el hecho de tener esos picos tan abruptos, porque ahora además los estamos viendo como así, en lineal, pero si lo viéramos en logaritmo, veríamos puntos mucho más abruptos, es que la idea final es que podemos empezar a pensar que diferentes, por ejemplo, tener un hígado hepático puede dar diferentes picos que un hígado sano. Entonces se puede utilizar espectroscopía de impedancia con DRT para empezar a detectar enfermedades en diferentes órganos. Y bueno, normalmente lo que hicimos también es comparar con COL-COL, que es normalmente como se muestran, ¿no? Los resultados de espectroscopía de impedancia, y vemos que tenemos tres en cada gráfica, hay 3 partes, ¿no? Una que es COL-COL, que es la de
rayitas azules, una que es una cruz o un punto, lo que sea, que es realmente por DRT, hacemos DRT y reconvertimos otra vez con esos máximos que nos dieron a la señal original, a ver cómo queda, ¿no? Y luego la señal original, ¿no?, que hemos obtenido. No, pero data es el punto que se obtuvo y luego DRT es la negra. Entonces lo que vemos es que con DRT nos volvemos a aproximar mucho más a la señal original que teníamos. Porque con Call al final es un poquito lo que haces con Call, te basas un poquito en tu experiencia para ver lo que tienes y poder dividir cuántos semicírculos vas a tener y todo eso, ¿no? Ya buscar con Call. Pero con DRT es automático, es una de las ventajas de DRT, y es que te va a dar un pico automáticamente, o 2 o 3, y con eso vas a poder hacer la detección de diferentes... Bueno, la idea es terminar haciendo detección de diferentes órganos y así, y de enfermedades que puedan tener. Y alguien, muchas gracias. Si ¿tienes alguna pregunta? Muchas gracias, Dani, por tu interesante presentación. Ya hemos recorrido por laboratorio y las cosas nuevas que has hecho allí desde que te has ido. Y a ver si la tenemos. Era una pregunta, o sea, es un problema la contaminación de los sensores, claro. Entonces eso debería ser también un parámetro de diseño para que dure, porque si no, asistimos a un caso en el cual el sensor quedaba destruido por la propia contaminación con la análisis, ¿no? No, destruirse no se destruye, pero sí pierde sensibilidad. Con lo cual, la siguiente detección ya da unos valores que son incorrectos. No has hablado tampoco del calibrado, supongo que habrá... Sí, o sea, parte de estas medidas son... Bueno, es que hay dos partes, ¿no? Una parte que es realmente encontrar el fenómeno o cómo se hace el sensor que funcione, y otra parte luego es ya esa aplicación, hacerla como más dirigida, ¿no?, hacia un tema. Entonces, en este caso, el propio calibrado se puede hacer con con estas mismas medidas. Lo que hacemos normalmente es medir las sustancias y con eso calibras tu sensibilidad. Claro, si hay determinada contaminación también lo tienes que tener en cuenta, y a lo mejor incluso tienes que hacer determinadas calibraciones en tiempo, lo que sea, para poder reutilizar esos dispositivos. La otra, la muestra de sensibilidad con la temperatura es decir, que al aumentar la temperatura reduce la capa sensible. No, lo que haces es, tienes la propagación de ondas spin tiene como un campo, una onda evanescente muy grande, que sale centímetros, ¿no? Entonces, si tú pones algo, si tú tienes algo que cambia en 1 centímetro de altura desde la capa, todavía lo detecta, pero la capa está midiendo nanómetros. Entonces, toda esa capa que no pasa por toda esa onda evanescente que no pasa por la capa, no está midiendo nada. Entonces, la idea es que cuando calientas temperatura, se puede confinar ese campo evanescente mucho a la zona de las nanoestructuras, y entonces vas a tener mucha más sensibilidad. Eso es una teoría que estamos explorando ahora, que veremos si funciona o no funciona. Sí, porque pensamos, ¿y cómo podemos hacer? No, porque no puedes poner una capa de 1 centímetro de nanopartículas, o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para que porque para que en esa capa podamos leer, o tener la máxima sensibilidad del dispositivo? De todas maneras, eso es para materiales que son magnéticos. Sí. La temperatura y el magnetismo se suele llevar. Es que son 50 grados. Bueno. Son 50 grados. Estás hablando de temperatura, pero... Sí, no es. Calientas con un láser. En realidad lo que vamos a hacer es calentar con un láser a 50 grados o así. No es que calentemos. Perdona, yo desconocido mucho la selectividad al gas, ¿cómo la conseguís? ¿Con la nanopartícula específica que decís? Pues puedes utilizar diferentes nanopartículas, también puedes decorar, por ejemplo, lo que habíamos hecho de decorar con oro, que son como catalizadores, pues empiezas a cambiar la selectividad con los diferentes gases. Y son muy selectivos, o sea, cuando tú pones para el aliento que dices 1000 cosas, ¿cómo sabes en realidad qué es lo que estás midiendo? Ese es el problema, pero luego la otra parte que hacemos es el reconocimiento de patrones, porque la idea no es decir, no, este sensor me mide amoníaco y este me mide etileno, no. La idea es que tú recopilas la señal, por ejemplo, de 10 sensores o 5 sensores y haces reconocimientos de patrones, y el reconocimiento de patrones
patrones de todas esas señales, te va a indicar cuáles los componentes que tienes o un componente. Haces una clasificación de esos componentes. ¿Y cómo es el tipo de excitación del dispositivo? ¿Estás excitando con onda continua? ¿Cómo O sea, los de ondas acústicas y los de SAW, simplemente le hacemos un anillo oscilador. Entonces tienes un amplificador, cuando tú tienes una ganancia que es, o sea, cuando tienes un dispositivo que tiene determinadas pérdidas y un amplificador que supera las pérdidas, su ganancia supera las pérdidas, entonces vas a tener una ganancia 1 y va a empezar a oscilar directamente. Y con un acoplador podemos sacar una pequeñita señal para obtener la lectura. Mi pregunta es, físicamente las ondas, ¿cómo, o sea, están viajando? O sea, tú tienes en ese Es dispositivo onda continua y no tienes problema de yo sé, cómo te afecta reflexiones en otros... Sí, de hecho, por ejemplo, estos dispositivos normalmente lo que hacemos es, o bueno, lo que se hace, o pones silicona para atenuar, por ejemplo, en las paredes, o realmente cortas en 45 grados las paredes para que haya reflexión en una dirección. Y de hecho nosotros trabajamos con dispositivos que se llaman de doble dedo, porque si tienes solo los electrodos interdigitales tienen doble dedo, porque si solo tienes un electrodo, es positivo, negativo, entonces lo que pasa es que se producen determinadas reflexiones y esas reflexiones te estropean toda la señal, entonces, porque es una señal constructiva. Cuando pones de doble dedo pasas a una señal destructiva y ya puedes medir perfectamente. ¿Y los cambios de temperatura te afectan en las Sí. medidas de todas estas cosas? Sí, de hecho los dos sensores son bastante sensibles a la temperatura, por eso normalmente lo que hacemos es colocar una referencia. Colocar la referencia en un dispositivo real, en este que enseñaba de 5 sensores, siempre hay una referencia y 4 sensores. De hecho lo que hacemos es mezclar nuestra señal con esa referencia para que lo que nos salga sea la diferencia entre esos dos sensores. Para que temperatura, presión, lo que sea, que afecte al sensor lo podamos desechar. Nosotros nos estamos pegando también con la temperatura, con los sensores acústicos. Bueno, lo que teníamos es un antes problema, incluso cuando tienes eso de referencia, que nosotros a veces también medimos en propagación con referencia, es asegurar que la temperatura que tienes aquí es la misma que la de referencia, porque a veces con décimas de grado o menos, pues ya empezamos a tener problemas con eso. Bueno, lo que hacemos a veces es pues, ponemos un peltier. Sí, eso es ahí está toda la dificultad de la medición, luego viene de todos esos pequeños detalles que son más complicados casi que la física que hay detrás, ¿no? Bien. La temperatura, ¿lo controláis con Peltier, hemos controlado con Peltier, ponemos referencias, o sea, hacemos bastantes cosas. Pues yo te quería preguntar, de los que aquí hemos desarrollado siempre en el laboratorio, ¿cómo podrías ya, y todos los que has desarrollado por espinos a estos magnéticos, ¿con cuál te quedarías como, o sea, quién de ellos mostraría mejores ventajas como sensor para, por ejemplo, detección de compuestos biomarcadores en abierto de enfermedades? Pues, es que, o sea, aquí ¿Has hecho un estudio de eso? No, porque hay dos factores. Uno es que en estos que son de ondas acústicas no soy el único que ha trabajado en el mundo, los otros los inventamos nosotros por azar. Y entonces, pues, claro, solo hay 2 trabajos en el mundo. Los otros llevan ya, no sé, desde los 80 o 70, llevan los SAW. Entonces, pues hay mucho detrás y entonces, pues claro, se ha ido aumentando la sensibilidad y tal. La potencial de los otros yo creo que es muy grande, de los magnéticos. Además, porque es que no hay sensores sensores químicos con cosas magnéticas hay poquísimos en la literatura, ¿no? O sea, porque para medir cambios magnéticos pequeños de picoteslas tienes un squid, si no tienes un squid empiezas a estar un poquito... Eso, si me permites. Sí. Claro, el campo magnético terrestre es nefasto, porque es mucho más, es Claro. de magnitud superior a esos números que están viendo. Claro, sí, con este dispositivo, si tú lo giras así, estás leyendo campo magnético. Lo que pasa es que si tienes 2 dispositivos y mezclas señal, ya puedes quitar la interacción del campo magnético. Sí, realmente sí. Totalmente no sé, pero sí, o sea, ya lo puedes girar y no hay lío. Bueno, De hecho, es curioso porque nosotros, bueno, donde trabajamos es piedra volcánica
Y si tú pones el dispositivo a trabajar todo el día uno solo, lo que ves es que todos los días hace la misma señal, ¿no? Por influencia del campo magnético. Muy lentita, sí, ¿no? Pero sí hace la misma señal. Pero y nosotros tenemos la teoría que va con eso de cómo se enfría y se calientan las piedras. Y de hecho, si tú estás con un sensor y estás jugando con una silla corriendo de aquí para allá, es un sensor perfecto para medir cómo tú juegas. Sí, sí, es. Y eso, o sea, la utilidad del sensor no puedes quedar comprometida, justamente por eso. O sea, Pues es que, ¿podéis controlar esos efectos? sí, bueno, de hecho lo que podríamos poner es una capa también podríamos hacer aislantes, ¿no? Magnéticos. No sé hasta qué punto, pero sí se puede incluso, ¿no? Utilizar permaloy o algo así y tener... Pero sí podemos, o sea, lo bueno de los sensores es que siempre puedes mezclar sensores de señales. Y entonces, de la mezcla de las señales, si las dos, o sea, porque claro, si tuvieras un sensor aquí y otro allí estás, pero si tienes los dos sensores aquí, pues el que tú te muevas con una silla prácticamente afecta a los dos. Y luego es que esos cambios son o sea, si aumentamos mucho la sensibilidad, va a estar, por supuesto, los datos que he enseñado es con experimentos controlados. Y experimentos controlados significa, por favor, que nadie venga saltando por el laboratorio ni tirándose sillas ni nada, pero sí pero yo creo que sí, además se utiliza para bastantes cosas estos sistemitas. Sí. Y lo del anillo de cobre donde se deposita óxidos de grafeno, porque efectivamente se depositan sobre sustrato de cobre. ¿Eso habéis hecho ya algún experimento? Ahora es que tenemos un poco de lío porque lo estábamos haciendo en conjunto con una empresa que es Grafemes y está ahí la cosa un poquito, pero pues estamos probando también a ver si lo podemos depositar en la facultad de física y así, porque no es tan fácil, o sea, no hay tantos sistemas para depositar luego el grafeno, o sea, para depositarlo, así que alguien que digas, oye, toma una muestra y deposítame, quiero que me saques aquí una muestra de grafeno depositada, entonces si tienes que encontrar. Pero tenemos un proyecto grande de sustratos grafénicos, entonces hay varios sistemas, varias ideas para empezar a trabajar con ellos. Y en lo último, estos dispositivos biomédicos que también es que habéis hecho con el Hospital General de México, ¿no? Para diferenciar señales de órganos, eso se supone que has dicho que eran con ratones. Sí, son ratones que se sacrifican el mismo día y se miran en vivo. ¿Y cómo se hace el experimento? O sea, pues realmente agarras un radar, o sea, yo no me acuerdo del experimento, y eso, pero pues sacan el órgano y lo miden. Directamente se quitan el órgano. Hay un médico que es el que se dedica a todo eso y pues ya da el órgano y dice, pero esos experimentos están hechos con... Se suponía que eran ratones que no estaban enfermos. No, de hecho la idea ahora, pero claro, es la idea, pero a mí también me da un poco de cosas. O sea, yo puedo participar en la idea que seguramente la parte así más, eso no tanto, pero eso es ya meter los electrodos con los ratones vivos y empezarles a generar. Sí, son muy salvajes. No vengan aquí. Yo por el karma, no sé hasta qué punto. Hasta qué punto van a terminar tú con el electrodo puesto luego. Sí. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias, David. Gracias a vosotros por venir.